Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un mundo de intriga, pasión, y bueno, digamos un poco de peligro. Vamos a hablar de una serie turca que me ha tenido completamente enganchada, y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Se trata de Oficina Fatal, Romance y Secretos en Serie, una producción de 15 capítulos que te mantiene al borde del asiento desde el primer segundo hasta el último. Prepárense para giros inesperados, personajes complejos y un romance que florece en el entorno más inesperado, una oficina llena de secretos. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta comunidad, me encanta tenerte de vuelta. Si te gusta el contenido de series turcas, reseñas, análisis y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar los misterios de Oficina Fatal, Romance y Secretos en Serie. Esta serie, déjenme decirles, es mucho más que un simple drama romántico de oficina. Claro, tenemos la chispa, la tensión y el inevitable acercamiento entre los protagonistas, pero la trama se complica de una manera que te dejará boquiabierto. La historia gira en torno a una joven brillante y ambiciosa que consigue un trabajo en una empresa aparentemente normal. Pero, como se pueden imaginar por el título, nada es lo que parece. Desde el principio, nuestra protagonista, a quien llamaremos Elif, se da cuenta de que hay algo extraño en el ambiente. Los empleados actúan de manera sospechosa, los archivos parecen contener secretos oscuros y la atmósfera general es tensa y opresiva. A medida que intenta encajar y hacer su trabajo como asistente administrativa, se topa con pistas que la llevan a descubrir una red de mentiras, engaños y sí, incluso crímenes dentro de la empresa, llamada Nova Corp. Uno de los aspectos que más me gustó de esta serie es la forma en que está construida Elif. Es una mujer fuerte e independiente e inteligente que no se deja intimidar por las circunstancias. Su pasado la ha forjado, creció en un barrio humilde, trabajando desde joven para ayudar a su familia. Esa experiencia le ha dado una tenacidad y una capacidad de observación excepcionales. A pesar del peligro que la rodea, está decidida a descubrir la verdad y a hacer justicia, no solo por ella, sino también por aquellos que han sido víctimas de Nova Corp. Y en el camino, por supuesto, se enamora, o al menos comienza a sentir algo profundo. El romance en Oficina Fatal no es el típico cuento de hadas. Es un amor complicado, lleno de obstáculos y secretos. El interés amoroso de Elif, a quien llamaremos Demir, es un hombre misterioso y enigmático que también trabaja en la empresa. Demir es el jefe del departamento de seguridad, un hombre taciturno y observador, con una mirada que parece penetrar hasta el alma. Al principio Elif no confía en él y sospecha que está involucrado en los turbios asuntos de la compañía. Su desconfianza se basa en pequeños detalles, la forma en que Demir observa las reuniones, su cercanía con el director general, la información que parece tener a su alcance. Pero a medida que lo conoce a través de incidentes que los obligan a trabajar juntos, Elif se da cuenta de que Demir también está atrapado en esta red de mentiras y que en el fondo, busca la verdad tanto como ella. Descubre que Demir tiene sus propios motivos para estar en Nova Corp, un pasado oscuro que lo atormenta y una necesidad imperiosa de redimirse. Él también ha visto cosas sospechosas y ha empezado a investigar por su cuenta, pero su posición dentro de la empresa lo limita y lo pone en peligro constante. La química entre Elif y Demir es palpable. Cada mirada, cada roce accidental en el pasillo, cada conversación codificada en medio de una reunión, está cargada de tensión y emoción. Ver cómo se van acercando a pesar de las circunstancias adversas es realmente cautivador. Sus conversaciones se vuelven más profundas, llenas de insinuaciones y dobles sentidos. Elif descubre que Demir es un hombre sensible e inteligente, con un sentido del humor irónico que la hace reír a pesar de la situación. Demir, por su parte, admira la valentía y la determinación de Elif, su capacidad para no rendirse ante la adversidad. Pero lo que hace que este romance sea aún más interesante es que ambos tienen secretos que ocultan y que podrían poner en peligro su relación e incluso sus vidas. Elif esconde un pasado familiar complicado, una deuda que la obliga a aceptar el trabajo en Nova Corp y una conexión inesperada con uno de los empleados más sospechosos de la empresa. Demir, por su parte, oculta su verdadera identidad y sus verdaderas intenciones, un plan secreto que podría destruir Nova Corp desde dentro.
Pero el romance no es lo único que hace que Oficina Fatal sea tan adictiva. La trama está llena de giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. Cada capítulo revela nuevas pistas y secretos que hacen que la historia sea aún más compleja e intrigante. Descubrimos que Nova Corp no es simplemente una empresa corrupta, sino que está involucrada en actividades ilegales a gran escala, que van desde el lavado de dinero hasta el tráfico de información confidencial. Los personajes secundarios también están muy bien desarrollados y cada uno tiene su propia motivación y secretos. Está la secretaria del director general, una mujer aparentemente sumisa y discreta, pero que en realidad es una pieza clave en la red de corrupción. Está el jefe de recursos humanos, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que está dispuesto a todo para ascender en la empresa. Y está el director general, un hombre poderoso y despiadado que controla Nova Corp con mano de hierro. Nunca sabes en quién confiar y quién está jugando un doble juego. La ambientación de la serie también es impecable. La oficina, con sus pasillos oscuros iluminados por fluorescentes parpadeantes, sus archivos secretos llenos de documentos comprometedores y su atmósfera opresiva, se convierte en un personaje más de la historia. La sensación de estar vigilado constantemente, de que cada movimiento es observado y cada conversación escuchada, crea una atmósfera de tensión constante. La música y la cinematografía también contribuyen a crear un ambiente de suspense y misterio que te atrapa desde el principio. La banda sonora, con sus melodías inquietantes y sus ritmos electrónicos, intensifica la sensación de peligro y paranoia. Los planos cerrados y los ángulos inusuales crean una sensación de claustrofobia y desorientación. Uno de los aspectos que más disfruté fue la forma en que la serie aborda temas como el poder, la corrupción y la ambición. Oficina Fatal nos muestra cómo la búsqueda del poder puede corromper a las personas y llevarlas a cometer actos terribles. Vemos cómo la ambición desmedida puede cegar a los personajes y hacerlos perder su humanidad. También nos muestra la importancia de la verdad y la justicia, y cómo una sola persona puede marcar la diferencia incluso en las circunstancias más adversas. Elif, a pesar de su juventud y su falta de experiencia, se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia frente a la corrupción. Pero no todo es drama y suspense en Oficina Fatal. También hay momentos de humor y ligereza que alivian la tensión y te hacen reír. Las interacciones entre Elif y su mejor amiga, una compañera de trabajo con un sentido del humor ácido, son especialmente divertidas. Los diálogos son inteligentes y ágiles, y los personajes tienen una química increíble que hace que la serie sea muy entretenida. Y hablando de entretenimiento, quiero destacar el ritmo de la serie. Con solo 15 capítulos, Oficina Fatal mantiene un ritmo trepidante que no te da respiro. Cada capítulo está lleno de acción, suspense y revelaciones que te dejan con ganas de ver más. No hay momentos aburridos o innecesarios, lo que hace que la serie sea muy adictiva. Cada episodio termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente. La tensión aumenta a medida que Elif y Demir se acercan a la verdad. Descubren que la corrupción en Nova Corp llega hasta las más altas esferas del gobierno y que están jugando con fuego. Se enfrentan a peligros constantes, desde amenazas y chantajes hasta intentos de asesinato. Pero a pesar del peligro, no se rinden y siguen adelante, impulsados por su sentido de la justicia y por el amor que sienten el uno por el otro. Ahora, sé que muchos de ustedes estarán preguntándose si hay un final feliz. No voy a spoilearles nada, pero les puedo decir que el final es satisfactorio y que cierra todos los hilos sueltos de la trama. La verdad sale a la luz, los culpables son llevados ante la justicia y Elif y Demir pueden finalmente estar juntos sin secretos ni mentiras. Aunque también deja abierta la posibilidad de una segunda temporada, lo cual espero con ansias. El final deja entrever que aún quedan cabos sueltos y que la lucha contra la corrupción no ha terminado. En resumen, Oficina Fatal, Romance y secretos en serie, es una serie turca que combina a la perfección romance, suspense, intriga y drama. Con una trama adictiva, personajes complejos y una ambientación impecable, esta serie te mantendrá al borde del asiento desde el primer capítulo hasta el último. Si te gustan las series turcas que te hacen pensar y sentir, no te puedes perder Oficina Fatal. Es una joya oculta que merece ser descubierta. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta reseña de Oficina Fatal, Romance y secretos en serie. Si ya la vieron, déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció. ¿Les gustó la historia? ¿Qué opinan de los personajes? ¿Les gustaría que hubiera una segunda temporada?
Me encantaría saber sus opiniones. También si tienen alguna otra serie turca que les gustaría que reseñara, déjenmelo saber en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas series para ver y compartir con ustedes. He estado pensando en reseñar Amor Eterno o tal vez Kara para Aşk, ¿qué les parecería? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.